únicamente se han reportado 3 estudiantes de, no sé cuántos hay en 11, creo que 18 o 20. Solamente 3 videos me han llegado. Les reitero que es muy importante entregar estos videos porque pagar las horas constitucionales es uno de los requisitos para graduarse. Entonces, si ustedes se pueden comunicar con sus compañeros y decirles que se pongan pues al día con estos trabajos. Recordemos, son tres trabajos. El primero es un taller que hicimos en el primer periodo que hablaba de los inmigrantes, emigrantes y de todo ese problema de las migraciones, de los refugiados. El segundo trabajo sería entonces este video y el tercer trabajo sería un debate virtual con los videos en el cual cada uno va a exponer el derecho que le tocó, va a explicar por qué le parece que ese derecho se cumple o no en Colombia y ya con eso pagarían las horas constitucionales. Está muy fácil, está más fácil incluso que el año pasado que ellos hicieron un proyecto de investigación muy arduo. Entonces se entiende que por esta cuestión de la pandemia y todo, pues no se puede hacer un gran trabajo de investigación ni nada de eso, sino que simplemente son unos videos y la idea es que aprovechen y entreguen, porque como ustedes saben, mañana pues es el plazo para entregar eso y después haríamos el debate virtual. Pero bueno, les voy a presentar las diapositivas de la presentación de hoy. Les pregunto, ¿pueden ver las diapositivas? Vuelvo y les No, pregunto. Sí, sí las pueden ver. no, yo no las estoy viendo. Espérenme un segundo. A ver, volvamos a hacerlo otra vez. Ahí, pueden verlas. No, Nadie las puede ver. profe, no. Espérenme un segundo porque no sé entonces qué está pasando con esto. Otra vez las volví a compartir. ¿La pueden ver o no? No. Ay, no, entonces no sé qué estará pasando con esta aplicación, porque según esto me está diciendo aquí, Midjitsi está compartiendo la pantalla y el audio. Él me dice que supuestamente sí la está compartiendo. No sé qué pasará, pues que no la comparte. Intentémoslo de nuevo a ver, porque no entiendo por qué no permite compartirla. Ya les comparte.
las diapositivas o todavía no? No, profe, nada. No, entonces no sé qué está pasando, muchachos, porque pues aquí él me dice que la está compartiendo. No sé, no sé si es problema de esta aplicación Jitsi, porque pues supuestamente se está compartiendo. Espérenme un segundo y yo salgo y vuelvo a entrar. ¿Listo? Bueno, ustedes ahí me están viendo. ¿Sí me logran ver? No, profe. No. Ay, no, entonces, o sea, no está sirviendo ni la cámara. Muy raro porque aquí me muestra pues mi imagen de la cámara. Profe, yo sí lo veo. Y Yo no lo veo. tú veías las diapositivas. No, pero sí, sí le estoy viendo la cara, profe. ¿Qué será lo que pasa? Voy a volver a compartir las diapositivas a ver si ya nos deja. Profe, ¿y no es mejor por Zoom? Por Zoom o... Ahí ya la están viendo. No. Nada, nada. No. Vea tan. O por Google Meet. No, yo creo que mejor hagámosla por Google Meet a Ay, ver, porque pues sí se me hace muy raro que no. Es la primera vez que me pasa esto, porque la vez pasada pues no fue muy bien, no tuvimos este tipo de inconvenientes, incluso en este momento él me está diciendo que él está compartiendo la pantalla, yo ahí tengo las diapositivas, no sé por qué no comparte eso, pero bueno, intentemos entonces por Google Meet, listo. Entonces yo les mando ya enseguidita el enlace ahí por Google Meet, listo. ¿Cómo así? Hágale, profe. Ya enseguidita ahí al grupo del WhatsApp yo les envío el enlace por Google Meet. Ah, bueno. Bueno, listo, ya nos vemos entonces.
Esperemos a ver a que lleguen más compañeros. Si me están oyendo bien, si me pueden ver. Sí. Listo. Voy a compartirles las diapositivas. Listo, me informan si pueden ver. Ahí les estoy compartiendo diapositivas. ¿Pueden verlas? Sí. Listo, perfecto. ¿Quién sabe qué pasaba con Jitsi? Porque él me sacaba el mismo anuncio de acá que la está compartiendo, pero pues en realidad no estaba compartiendo nada. Les pregunto a los que acabaron de entrar, ¿también pueden ver las diapositivas? Sí, profe. Listo. Bueno, no, entonces, como les venía diciendo, eh, es muy importante que entreguen esta actividad del video porque es uno de los requisitos para ustedes poderse graduar. Listo. Entonces, por favor, envíenme eso lo más pronto posible. Como les venía diciendo, vamos a hacer un debate virtual sobre el derecho que le correspondió a cada uno. Por favor, silenciamos los micrófonos, gracias. El derecho que le correspondió a cada uno y vamos a decir a Profe, por qué. favor, Sí, ¿puede volver a explicar desde un comienzo que llegue tarde? bueno, no, en realidad no hemos todavía iniciado como tal con la agenda, simplemente les estaba diciendo que no se descuiden con la entrega de los videos de Constitución porque de eso depende en gran medida que ustedes puedan graduarse o no. Es uno de los requisitos para poder graduarse, que ustedes cumplan con estas horas y les estaba diciendo que son tres actividades, básicamente una que entregó la mayoría en el primer periodo, que era un taller sobre refugiados y sobre inmigrantes ilegales, el segundo trabajo que viene a hacer este video y el tercer trabajo que lo propuso el señor coordinador. Recordemos que él estuvo en la reunión pasada, él dijo, profe, bueno, pero los videos no sería suficiente, hagamos también un debate virtual sobre todos estos derechos y sobre la percepción que tienen ustedes sobre los derechos. Entonces, él manifiesta que hagamos eso y en ese sentido lo debemos hacer. Listo, debemos entonces hacer un debate virtual y ya con eso entonces pagamos las horas de constitución. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos ahora sí la agenda. En primer lugar, les voy a presentar una reflexión. En segundo lugar, les voy a presentar una explicación de temas de los talleres 3 y 4 que nos hablan específicamente de los medios de comunicación y la opinión pública. Recordemos, la clase pasada abordamos los talleres 1 y 2 que básicamente consistían en la problemática del COVID-19, las repercusiones económicas que ha tenido esta problemática y también socializamos el examen del primer periodo. Eso fue básicamente lo que hicimos la sesión pasada. Entonces hoy vamos a trabajar, como les digo, taller 3 y 4. Taller 3 lo trabajamos el periodo anterior y el taller 4 es el taller correspondiente a este tercer periodo que ya nos introduce en este tema que son los medios de comunicación y de la opinión pública. Y por último voy a hacerles también unas observaciones del trabajo de constitución. Entonces, sin más, empecemos con la reflexión. La reflexión es un video, yo se los voy a ir leyendo, yo les voy a ir leyendo la reflexión
Se titula El ajedrez del sabio. Dice así entonces: un joven preso de la amargura acudió a un monasterio en Japón y le expuso a un anciano maestro que quería alcanzar la iluminación, pero soy incapaz de soportar los años de retiro y meditación. ¿Existe un camino rápido para alguien como yo? ¿Te has concentrado a fondo en algo en algún momento de tu vida?, preguntó el monje. Solo en el ajedrez, pues mi familia es rica y nunca trabajé de verdad. El maestro llamó entonces a otro monje, trajeron un tablero de ajedrez y una espada afilada que brillaba como el sol. Ahora vas a jugar una partida muy especial de ajedrez. Si pierdes, te cortaré la cabeza con esta espada, y si ganas, se la cortaré a tu adversario. Empezó la partida. El joven sentía las gotas de sudor recorrer su espalda, pues estaba jugando la partida de su vida. El tablero se convirtió en el mundo entero. Se identificó con él y formó parte de él. Empezó perdiendo, pero su adversario cometió un desliz. Aprovechó la ocasión para lanzar un fuerte ataque que cambió su suerte. Entonces miró de reojo al monje, vio su rostro inteligente y sincero, marcado por años de esfuerzo, evocó su propia vida, ociosa y banal, y de repente se sintió tocado por la piedad, así que cometió un error voluntario y luego otro. Iba a perder. Viéndolo, el maestro arrojó el tablero al suelo y las piezas se mezclaron. No hay vencedor ni vencido, dijo. No caerá ninguna cabeza. Se volvió hacia el joven y añadió: dos cosas son necesarias, la concentración y la piedad. Hoy has aprendido las dos. Me parece muy interesante esta reflexión a propósito de esta disciplina deportiva que se está instaurando en la institución educativa, que están promoviendo, sobre todo el profesor Wilson, que es el ajedrez. Es una reflexión muy pertinente porque nos invita a mantener la concentración y la piedad. La concentración para ustedes en estos momentos, jóvenes de grado 11, es vital porque están a portas de graduarse, a portas de terminar ya su bachillerato. Solo requieren ya estar concentrados en aspectos como las pruebas, saber del ICFES, en aspectos como de las horas constitucionales, en terminar bien su año escolar para poder graduarse. Entonces, no perder la concentración en estos momentos es muy importante. Bueno, ahora sí, entonces, entrando en materia, vamos a hablar del tercer taller, que nos habla de los medios de comunicación y de manipulación. Así titula la lectura del tercer taller, medios de comunicación y de manipulación. ¿Qué nos dice esta lectura? Básicamente nos plantea la idea de que los medios de comunicación son armas de manipulación masiva, pero que nadie admite ser manipulado. Entonces, el autor de este texto nos expone 5 ideas para demostrar que los medios de comunicación efectivamente manipulan a las personas. Entonces, él dice: demostrar que todos dicen siempre una pequeña parte de la verdad y sobre ella construyen una gran mentira, solo requiere de, en primer lugar, prestar atención a cada uno de ellos y no solo a aquel que nos dice lo que queremos oír. Esta idea es muy importante porque muchas veces nosotros estamos pegados a lo que dice un solo medio de comunicación, por decir algo, solamente lo que dice Caracol, y no bebemos de otras fuentes. No bebemos de otras fuentes como por ejemplo La Silla Vacía, como por ejemplo Razón Pública, que son fuentes que nos van a servir para enriquecer nuestra visión política y social. En segundo lugar,
tener claro que no hay medio de comunicación independiente y que detrás de estos hay empresas con intereses económicos y partidos políticos con intereses también económicos. Esto es supremamente importante y más en un país como el nuestro, en el cual los grandes medios de comunicación están en manos de los grandes poderes económicos. Solo basta con saber que RCN hace parte de una de las empresas de Ardila Lule, que es uno de los empresarios, uno de los industriales más importantes del país, que tiene a su cargo Postobón, que tiene a su cargo distintas empresas. Entonces, al tener un medio de comunicación también tiene unos intereses. Listo. Tercer lugar, nos dice que hay que saber qué empresas y grupos empresariales por una parte y partidos políticos por otra hay detrás de cada medio de comunicación. Lo que les estoy diciendo es desenmascarar el poder económico y político que hay detrás de cada uno de los medios de comunicación. En cuarto lugar, nos dice dudar de todos los datos que nos hacen llegar y construir nosotros la información a partir de un análisis de los mismos. Y muy importante porque los datos nos dan a nosotros una visión de lo que está pasando, y si estos datos están manipulados, entonces nosotros vamos a caer en ese juego. En estos momentos que estamos atravesando de la pandemia, los datos son cruciales, ¿cierto? Los medios de comunicación nos están presentando constantemente datos, subió el pico de la pandemia, bajó. Entonces, no quedarnos con los datos que nos da siempre un medio de comunicación, indagar por las fuentes primarias. ¿Cuáles serían entonces en nuestro caso esas fuentes primarias? Sería entonces ir a mirar la página de la Organización Mundial de la Salud, indagar los datos que ellos tienen, no quedarnos solamente con los datos que nos da Caracol o RCN. Y en quinto lugar, entonces nos dice, cada medio de comunicación nos cuenta los trapos sucios de su competidor, y es ahí donde más hay que prestar atención. Y este punto también aplica en un país como Colombia, donde los grandes medios de comunicación prácticamente tienen copados todos los espacios de medios de comunicación de radio y televisión. No es sino ver como por ejemplo Caracol no solamente tiene un canal de televisión, sino que tiene distintas cadenas radiales informativas, y como bien les decía ahorita, ellos tienen intereses que defienden, y detrás de esos intereses también están partidos políticos. Listo, y ellos entonces siempre van a vivir en una constante tensión entre estos medios de comunicación como lo es Caracol y RCN. Bueno, él nos plantea unas situaciones de manipulación de los medios de comunicación. Él nos dice que básicamente hay dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones que él nos expone? La primera nos dice que cuando un juez realiza una sentencia acorde a la opinión de un medio de comunicación y del partido político vinculado a este, ambos declaran que ese juez acierta en su decisión. En caso contrario, declaran que el juez se ha equivocado, es decir, ellos siempre aciertan y además difunden la desconfianza en el Poder Judicial y la falta de confianza en el mismo. Este punto, esta situación, sí que la hemos visto últimamente, sobre todo en el caso del juicio de un expresidente, en el cual hemos podido ver cómo los medios de comunicación han cuestionado han cuestionado las decisiones del Poder Judicial. Otros un poco más críticos tal vez han visto la situación desde el punto de vista jurídico, han entendido la decisión que ha tomado el Organismo Supremo de Justicia. Entonces él nos dice, y vea que este texto que yo les mandé es un texto bastante viejo, y nos dice básicamente se nota la manipulación de los medios de comunicación en esas dos situaciones, cuando se cuestiona al Poder Judicial, y la segunda nos dice,
Cuando en una ciudad sucede una gran desgracia, el partido que se encuentra en la oposición culpabiliza al gobierno e insiste en que éste investigue hasta saber qué provocó esa desgracia. El gobierno, por su parte, siempre afirma que se debió a un accidente del cual no son responsables e intenta evitar que se investigue este suceso. Los medios de comunicación partidarios de la oposición comienzan a intentar convencer al pueblo de que el gobierno no quiere investigar y los medios partidarios a este último intentan convencer de que fue un accidente. Entonces, cuando sucede un accidente en el cual el gobierno se vea implicado por su falta de atención, les doy un ejemplo. En 1985, aquí en Colombia, hubo una tragedia que fue la tragedia de Armero y fue una tragedia anunciada porque se había dicho días atrás que el volcán Nevado del Ruiz, que fue el volcán que hizo erupción y generó una avalancha y se llevó el pueblo de Armero en el departamento del Tolima, hace días se había dicho que el volcán podría entrar en erupción y resulta que la persona responsable de evitar esa tragedia no admitió ese llamado que le hicieron previamente, no hizo caso omiso y entonces ocurrió esta tragedia y ahí entonces empiezan entre ellos a tirarse, por decir algo así, los trapitos al sol. Entonces el partido político que estaba de oposición va a decir que fue culpa del gobierno, los que estaban en el poder van a decir que no es culpa de ellos. Entonces, y en todas esas situaciones ahí tienen un rol fundamental los medios de comunicación. Generalmente los medios de comunicación están a favor del poder, si ese poder favorece sus intereses. Si ese poder no favorece sus intereses, pues ellos van a ser opositores al poder, como por ejemplo pudimos ver un exalcalde en Bogotá al cual los grandes medios de comunicación le hicieron constante oposición. ¿Por qué? Porque no favorecía los intereses de esas grandes empresas, dueños de esos medios de comunicación. Entonces, el cuarto taller nos hablaba sobre cómo influyen los medios de comunicación sobre las opiniones. Este fue el último que hicieron. Se trataba básicamente de una encuesta que hizo un sitio web muy reconocido que es Infobae sobre la percepción que tiene la gente de los medios de comunicación. La gran conclusión a la que llegaron es que la mayoría de la gente cree que los medios de comunicación efectivamente manipulan las opiniones, pero nadie admite ser manipulado. Todos creen que los medios de comunicación manipulan las opiniones, pero nadie admite ser efectivamente manipulado. Es decir, usted, todos los que estamos presentes en esta reunión, sí admitimos los medios manipulan, pero no a mí. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos precisamente de la manipulación mediática es usted no sentirse manipulado. Cuando usted no se siente manipulado, en realidad este medio de comunicación sí lo está manipulando. Listo. Entonces, ellos se preguntaban, bueno, ¿y cuáles son las razones para que exista esa manipulación mediática? Entonces, esa lectura nos planteaba que existe esa manipulación mediática cuando el sistema político es débil y tiene dificultades para construir voces opositoras, entonces aparece el papel de los medios de comunicación. Es decir, cuando el sistema político es débil, ¿qué quiere decir? Cuando una democracia es débil, cuando una democracia no tiene esa fuerza para hacer valer las voces de todos al mismo tiempo, entonces ahí es cuando esas voces son tomadas por los medios de comunicación. Entonces, cuando los partidos de oposición no tienen una voz real en una democracia, ahí es cuando aparecen los medios de comunicación y su influencia cuando el sistema político es débil. Por tanto, nos dice la principal consecuencia es que se ha instalado una desconfianza en los medios de comunicación que no existía hace 20 años. Es decir, hoy día la mayoría de la gente desconfía de los medios de comunicación. Es un fenómeno
que tiene que ver con la crisis de confianza que están atravesando todas las sociedades. Y tiene que ver también con un escepticismo creciente sobre las verdades políticas. ¿Qué es escepticismo? Ustedes han visto en clase sobre la corriente, en clase de filosofía sobre el escepticismo. Les pregunto, ¿alguna vez No, les han hablado del escepticismo? Resulta que el escepticismo es como esa actitud de cuestionar todo. Ser escéptico es cuestionar todo lo que me están dando, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice yo soy muy escéptico de la democracia, dudo mucho de eso. Yo soy muy escéptico del comunismo, eso es escepticismo, o sea, es como una corriente filosófica en la cual la duda es el eje fundamental. Entonces hay un creciente escepticismo sobre las verdades públicas, porque ya no creemos mucho en lo que dicen los políticos, ya no creemos mucho en lo que dicen los medios de comunicación. Entonces hay una desconfianza generalizada en la sociedad, es lo que nos plantea finalmente esta lectura de este cuarto taller que hicimos. Hay una desconfianza generalizada. ¿Pero por qué se ha dado esa desconfianza? Precisamente porque hemos visto el actuar de los políticos que ha sido corrupto, que prometen y no cumplen. Entonces, esos mismos políticos están aliados con medios de comunicación y por esa misma vía hay una desconfianza entonces con los medios de comunicación. Entonces, eso básicamente era lo que nos decía el cuarto taller. Entonces, aquí yo les tengo un video muy interesante, lo encontré en YouTube, que nos habla de cómo se dan esas estrategias de control mediático, cómo los medios de comunicación nos manipulan. En este video vamos a hablar de Noam Chomsky y 10 métodos de control mediático. Estos son 10 métodos o técnicas fundamentales que él observa que se utilizan en los medios masivos de comunicación y de los cuales las corporaciones y los gobiernos se sirven para el control poblacional. El primero es el de la distracción, es decir, someter al público a una cantidad de información diaria tal que no pueda discriminar cuál es lo relevante y lo irrelevante, las noticias económicas, de las de espectáculos, etc. La segunda es la creación de problemas y ofrecer soluciones, es decir, se inventan un tipo de problema a lo cual proponen una solución específica que conviene a sus intereses. La tercera es la gradualidad, es decir, llevar a cabo medidas paulatinas que, de haber sido tomadas todas juntas, habrían sido inaceptables. Privatizaciones, reducción de salarios, despidos, demás. Cuarto, diferir, es decir, no hacerse cargo de las responsabilidades, sino argumentar que se han tomado decisiones difíciles pero necesarias, arguyendo de que en todo caso el destino sería peor y esperanzando a la gente con que estas decisiones llevarán a mejor las condiciones y evitarán la crisis. Luego, tomar al público como niños, es decir, optar por una estrategia de comunicación infantilizante. De esta forma se toma al público por idiota y se fomenta la no utilización del pensamiento crítico. Sexto, apelar a las emociones en lugar de utilizar argumentos racionales, es decir, apelar a lo más profundo del inconsciente de la especie humana, al miedo, al deseo de la supervivencia, etc. Séptimo, fomentar la ignorancia, no producir contenido cultural de calidad, sino acostumbrar a valores bajos y mezquinos. Octavo, estimular la complacencia, es decir, desarrollar en el público un deseo por conformismo y mediocridad, es decir, que se le ofrezca lo mismo a lo que se le está acostumbrado diariamente. Nuevo, generar autoculpabilidad, es decir, responsabilizar al individuo de los problemas que son estructurales en la sociedad,
como lo son el fracaso escolar, la pobreza y demás. 10. El uso de las ciencias humanas para este fin, es decir, el uso de la psicología o de las neurociencias, potencian la publicidad y la propaganda política. Este fue el breve repaso que hemos hecho el día de hoy. Si te ha servido, puedes darle like y que todo lo que he planteado está descrito en la caja de descripción del vídeo. Bueno, me parece muy interesante el video, principalmente el punto que nos habla de las emociones, de cómo los medios de comunicación tienden a manejar nuestras emociones, principalmente el miedo, creando muchas veces crisis que ni existen. No estoy hablando para nada de la crisis pues del coronavirus, que sí existe, pero muchas veces inventan crisis e inventan soluciones que, como les decía ahorita, tienden a favorecer poderes económicos. Entonces ahí está la importancia de ser muy pero muy críticos con los medios de comunicación, lo que yo les decía ahorita, no solamente beber de una fuente, sino beber de todas las fuentes, no quedarme viendo solo Noticias Caracol del mediodía, sino leer en El Espectador, leer en Razón Pública, leer en la revista Semana, leer en medios de comunicación alternativos que nos van a enriquecer nuestra visión y nuestra opinión. Listo. En este video vamos a hablar. Ahora entonces vamos a retomar otra vez el trabajo de constitución. Como les venía diciendo, son 3 actividades las que vamos a realizar para pagar todas las horas. Son 3 actividades muy favorables, como les decía al principio. El año pasado la verdad el trabajo fue más arduo, fue más duro. Esta vez se entiende que por las dificultades pues el trabajo deba ser un poco más suave, pero se debe dejar una evidencia de que se hizo. En este caso la evidencia va a ser el video que va a entregar cada uno. La entrega, como les dije la vez pasada, es hasta el viernes. Al día de hoy nada más me han entregado 3. Vamos entonces a hacer un debate constitucional, un debate virtual sobre estos derechos. Lo vamos a hacer el viernes 25. Yo les estaré informando la hora. Y ya, Profe, sí, dime. ¿me puede explicar bien qué es lo que tenemos que hacer en el video que no entiendo? Bueno, ¿quién pregunta? María José. Bueno, María José, mira. Ustedes saben, pues la clase pasada yo les di a cada uno un artículo de la Constitución, un artículo muy corto. Generalmente esos artículos son muy cortos. ¿Ustedes qué deben hacer? El artículo lo deben explicar en el video y deben decir si ustedes creen que ese derecho que plantea ese artículo se cumple en Colombia y en qué medida se cumple o no. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó el derecho, por decir algo, por poner un ejemplo, a la libertad de expresión. Entonces, el artículo dice básicamente todos los colombianos tienen derecho a expresar su opinión, sus ideas políticas y al libre desarrollo de su personalidad, por decir algo. Entonces yo digo, eso es lo que plantea el artículo y desde mi percepción veo cómo en Colombia la libertad de opinión está limitada porque la opinión se encuentra muchas veces en los grandes medios de comunicación y se silencian otras voces. En fin, es desde mi punto de vista si ese derecho se cumple o no. ¿Y yo cómo hago para saber si se cumple o no? Pues yo investigo, leo en internet, a ver qué tanto se cumple o se viola dicho derecho. Listo. Igual como yo les he dicho, ustedes tienen mi asesoría constante, permanente, pueden comunicarse conmigo. Entonces esas serían pues las 3 actividades de nuestro trabajo de constitución. Como les digo, el debate que pues fue una actividad que propuso el señor coordinador, porque la verdad yo lo que había pensado era hacer un taller, era hacer otro taller y ya con 2 talleres más el video.
terminar de pagar las horas constitucionales, pues el debate lo propuso fue el señor coordinador y pues en ese sentido debemos realizarlo para poder pagar estas horas, listo. Profe, entonces Sí. se lo enviamos al correo. Me lo pueden enviar al correo, lo pueden enviar al WhatsApp, ya 3 estudiantes lo enviaron, me pareció muy bueno el trabajo de ellos, muy acertado y bueno, como ustedes saben, es hasta el viernes, hasta mañana que tienen plazo, pero bueno, hagamos una cosa, les propongo una cosa porque entiendo que muchos no lo han hecho y pues ya el tiempo está un poco reducido, entonces voy a hacer lo siguiente. Los estudiantes que ya enviaron el video de antemano les doy mis felicitaciones por su responsabilidad, por su cumplimiento y yo les voy a incentivar en el cuarto periodo con nota. Pero los que aún no lo han entregado, entonces quedemos con un plazo, ampliemos un poco más el plazo si les parece, entonces hasta hasta el miércoles 23 para yo poder revisarlos y poder darles mi apreciación sobre el trabajo. Hasta el miércoles 23 entonces, último plazo de entregar eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces Sí, señor, gracias. hasta el miércoles 23 y como les dije, los que ya lo entregaron, yo les doy su incentivo académico. Listo, entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo, Sí. pero el plazo, pues normal es hasta el viernes, ¿sí o qué? Sí, o sea, Entonces, si tú me lo entregas antes de mañana, yo te incentivo con algo para el cuarto periodo, con una nota o yo te incentivo para el cuarto periodo, pero ya el último plazo final es para el 23 si usted no me lo entrega mañana, listo, porque entiendo que el tiempo tampoco ya no les da muchos para leer, investigar y eso, listo, sí, profe, eso sí, bueno. listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, no, muchachos, espero que trabajen muy responsablemente con esto de las horas constitucionales y no solo con esto, con todo, con todas las áreas, porque ustedes ya, como les dije en la reflexión, lo que necesitan es concentrarse en este periodo que les queda, concentrarse para sus pruebas ICFES, estar muy atentos con ese tema, con los simulacros, las pruebas previas de preparación a ese examen y todo eso, listo. Entonces les envío un fuerte abrazo y nos encontramos entonces el viernes 25 para el debate. Yo les informo la hora, listo. Bueno, profe, Bueno, chao. 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 Chao.